punto de partida, Muchísimas Ramiro, gracias. Seguimos con y el más pueblo boliviano información. tiene que saber, ¿no es cierto? El pueblo boliviano está consciente de eso. Le tienen terror, le tienen pavor a Evo Morales. Porque Evo Morales es la representación del pueblo boliviano, la representación de los más humildes, de los pobres, de los excluidos. Evo Morales es la representación de los pueblos indígenas, del movimiento obrero, campesino, mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad. Es la representación natural de la sociedad boliviana. Evo Morales, ¿no es cierto?, no solamente es esa representación genuina del pueblo boliviano, sino también la representación genuina es la expresión genuina de la conciencia revolucionaria de un país, porque Evo Morales ha permitido una transformación radical, sustancial en sus 14 años de gobierno. Evo Morales es la idea, digamos, más sólida en términos de honestidad, es decir, de confianza, de capacidad en la gestión, de trabajo, de amor a la patria. Es la encarnación de ese liderazgo que siempre hemos aspirado los bolivianos. Estos michipartidos, ¿no? Estos partidos, digamos, enanos, obviamente son pues adversarios potenciales frente a la estatura gigantesca del compañero Evo Morales. Y en cualquier contexto electoral, el resultado ya prácticamente está determinado, que es lo que ha ocurrido desde el 2005 hasta el 2019. Evo Morales ha logrado tener victorias, ¿no es cierto?, tan contundentes, tan avasalladoras, que nunca se ha bajado del 50% en todo este tiempo de gobierno, en todas las elecciones, a excepción del 2006, del 2016 más bien, ¿no es cierto?, cuando se tramó prácticamente una operación encubierta que cambió los resultados en la opinión pública a partir de una campaña de moralización contra Evo. Pero en el resto de los casos, lo que hemos tenido han sido victorias aplastantes, victorias abrumadoras del pueblo boliviano. A eso le tiene terror la derecha. Y en ese contexto, esta es una derecha alineada a los intereses extranjeros, no solamente alineada a los intereses oligárquicos, racistas, a estos intereses gamonales, a esta casta maldita de la derecha que odia al indio, ¿no es cierto?, sino que esta derecha está fuertemente alineada a los intereses extranjeros, a los intereses de Estados Unidos, de la Unión Europea, que ven a nuestro país como un botín de guerra, están viendo la posibilidad de saquear nuestros recursos naturales, el litio, el gas, el petróleo, el hierro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, diríamos que esta confabulación, esta conspiración de derecha, que va desde el arcismo hasta el camachismo, y que hoy día se ha visto representada en esa fotografía, es una derecha alineada, ¿no?, al imperialismo yanqui, al imperialismo europeo, que lo que quieren ver en este país es nuevamente, quieren hacer reflotar proyectos neoliberales dirigidos a aplastar al pueblo boliviano. ¿Mm? Entonces, el objetivo que tiene el gobierno de Arce, en realidad es preservar su poder a partir de este proyecto de captura del Estado por vías ilegales. No sé si seguramente en algún otro programa vamos a explicar qué es el arcismo, pero el arcismo es eso, Ramiro. El arcismo es la angustia de preservación del poder para beneficio de unos cuantos, de familias, de amigotes, de compadres, de pandillas, ¿no es cierto?, que giran alrededor de Arce. Y entonces este proyecto de captura del Estado, ¿no es cierto?, yo diría, de reproducción del poder cacical, es lo que ha determinado a exterminar a Evo. Es decir, para que esta derecha tenga posibilidad de mantenerse en el poder, su objetivo es destruir a Evo, exterminar a Evo, tratar de destruir incluso al MAS, quedarse con la sigla del MAS, ¿sí? Y aún a costa de destruir el Estado de Derecho, de destruir la democracia, de destruir, yo diría, de violar la propia constitución política del Estado. Porque estamos en un contexto en el que el gobierno de Arce está mutando
de ser un gobierno democrático, que llegó al poder con el 54%, a ser un gobierno autoritario, que hoy día está abonando estas tendencias policíaco-militares autoritarias. Y estamos en un contexto en el que estamos pasando de una crisis de gobierno, ¿no es cierto?, a una crisis de Estado. ¿Qué es lo que puede contener esto? ¿Qué es lo que puede preservar este estado, diríamos, del poder arcista? Es la eliminación del compañero Evo. Yo por eso convoco a los compañeros y compañeras que preserven la vida del compañero Evo. Hay que preocuparse de mantener la seguridad del compañero Evo, porque esta derecha farisea, esta derecha intolerante, esta derecha que ya tiene síntomas neofascistas, ¿no es cierto?, están con una voluntad de destruirlo al compañero Evo. Entonces, la única posibilidad para que puedan sostenerse en el poder como bloque de derecha es justamente la eliminación. Y lo están haciendo de distintas maneras. El país está enfrentado a eso. Desde el gobierno se ha ido desestructurando las instituciones estatales. Se ha destruido prácticamente la institucionalidad democrática, la institucionalidad constitucional. En la Asamblea Legislativa prácticamente ha dejado de existir. Fíjense, hoy día que convocó Choquehuanca a un acuerdo entre las fuerzas políticas para seguir adelante el proceso de calificación para las elecciones judiciales, ha fracasado, ¿no es cierto? Y va a seguir fracasando, porque ya nadie le cree a este gobierno. Este es un gobierno que se ha vaciado en su credibilidad ciudadana. Bueno, pero fíjate que estamos en un contexto en el que el arcismo está utilizando las armas más ignobles, más oscuras, más chuecas, para tratar, ¿no es cierto?, de proscribir al compañero Evo. A costa de eso, está sacrificando, mira, la cualidad democrática del primer poder del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. 13 golpes de Estado le va propinando el Tribunal Constitucional de manera sistemática, apoyado por el Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Facilitado, aupado, promovido por el Poder Judicial a través de sus testaferros del Ministerio de Justicia. ¿Sí? Estamos en un proceso de descomposición estatal, porque hoy día tenemos tribunos del Tribunal Constitucional ilegales, truchos, inconstitucionales, que están gobernando este país mediante sentencias mafiosas, tramposas, ilegales, y que le dan sustento al gobierno de Arce. Y Arce está feliz con este clima de inconstitucionalidad, de ilegalidad, de transgresión del orden. Por eso he dicho, ya no hemos dejado de vivir en democracia. Hoy día estamos transitando aceleradamente a un Estado autoritario. El síntoma más grave de ese Estado autoritario es la intervención militar del 26 de junio. Bueno, pero de la misma manera, fíjense, ¿no es cierto?, el arcismo no se va a detener, porque ya ha ido muy lejos en esta tarea grosera, ¿no es cierto?, abusiva, violatoria del orden constitucional. Ha ido mucho más lejos que destruir la Asamblea Legislativa, cooptar el Poder Judicial, ¿no es cierto?, sino que se ha metido en las entrañas de las organizaciones sociales y ha instalado una estrategia de mediación prebendal, convirtiendo el Estado en un botín de guerra y, por lo tanto, feudalizando el Estado al servicio de dirigentes truchos que hoy día están cultivando el arte del saqueo nacional. Además de eso, tienes algunos medios de comunicación social a los que los han envilecido para este ataque convergente contra la reputación del compañero Evo. Prácticamente el arcismo está destruyendo el Estado. Si hay alguna idea clara que nos está quedando a los bolivianos y a las bolivianas, es que el arcismo ya no tiene límite en su obsesión por permanecer en el poder. Ya no tiene respeto a ninguna forma constitucional, a ninguna institución. Todo lo que toca destruye. Y estamos en ese contexto. Y obviamente el compañero Evo, que trata de contener esta descomposición estatal, que trata de evitar que el país se precipite en un caos institucional, es obvio que el arcismo, ¿no es cierto?, al arcismo lo que le interesa es atacarlo, es rodearlo, ¿no es cierto?, es acosarlo por todos los costados. Se está escribiendo la historia más infame de los 200 años de vida que tiene el país, la historia más infame de un gobierno
¿no es cierto?, que trata de destruir el liderazgo de un líder como Evo Morales a costa de destruir el Estado. Fíjate al extremo al que es. Y por eso invoco, por eso convoco, por eso pido a los compatriotas de este país que estemos al lado del compañero Evo, porque estar al lado del compañero Evo es garantizar la democracia, es garantizar el proceso de cambio, es garantizar la transparencia, es garantizar la institucionalidad democrática, es garantizar las grandes transformaciones que este país se merece. No nos merecemos, querido Ramiro, no nos merecemos esta historia infame de 4 años, de 4 años de retrocesos políticos, económicos, sociales, culturales, y no solamente de retrocesos, sino también, ¿no es cierto?, no nos merecemos que el país hoy día esté acosado por la amenaza de intentos de golpes de Estado, de actitudes sediciosas alimentadas, ¿no es cierto?, por el arcismo desesperado de mantenerse en el poder, cuyo resultado es don Juan José Zúñiga, ¿no es cierto? Y entonces, incluso el arcismo ha alimentado, ha ido construyendo este proyecto sedicioso en su compadre, en su ahijado, en su niño mimado. A ese extremo hemos llegado. Casi el país se va por el despeñadero el 26 de junio. Hemos estado a milímetros de un baño de sangre. Y fíjense, esta es la desmesura del arcismo, que quiere a toda costa mantenerse en el poder mediante todos los recursos ilegales, inconstitucionales, truchos, chuecos, torcidos, ¿no es cierto? E insisto, a costa de querer exterminarlo políticamente, moralmente, al compañero Evo. Nadie ha ido tan lejos en América Latina, nadie, ni siquiera el Lenín Moreno, ninguna derecha ha ido tan lejos en la guerra judicial, en la guerra política del arcismo contra el compañero Evo. Y por eso yo he llamado a este régimen arcista un régimen parricida, porque lo que hace es un parricidio político. ¿No es cierto? He dicho varias veces, ¿en qué cabeza cabe que alguien que ha sido beneficiado con un ministerio, que ha sido beneficiado con 14 años de trabajo, que ha recibido prácticamente salarios por tanto tiempo, y que ha sido beneficiado con una presidencia, con una campaña, con la defensa liderada por el compañero Evo para que no se debilite este gobierno, que alguien que ha recibido tanto sea tan canalla, sea tan traidor, que tenga que meterle el cuchillo por la espalda. Esta práctica política arcista no existe en América Latina. El arcismo está fundando una práctica política descomunal, que pasa por la traición, que pasa por el sacrificar a un Estado, a una sociedad, a un país en aras de preservar el poder. Por eso, en proporción a eso, lo que tenemos que hacer es preservar nuestro instrumento político, ¿cierto? Tenemos que preservar la vida y la salud del compañero Evo, y tenemos que preservarnos nosotros, los masistas, para enfrentar a esta derecha cavernaria que ya no tiene límites, prácticamente ya no tiene límites. Ha pasado todo, ha hecho todo lo imposible para tratar de destruir la reputación, para tratar de destruir el prestigio del compañero Evo, para tratar de destruir su legado de 14 años de transformación de este país. ¿Qué más puede hacer el arcismo? Esa es la pregunta del millón. Y fíjate, voy a terminar con esto. Fíjate, ¿cuál fue el acuerdo entre Luis Arce y el general Zúñiga el domingo 23 de junio? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿A qué acuerdo llegó Zúñiga y Arce frente a Evo Morales? Esa tarea tiene que ser investigada por la Comisión Especial de la Cámara de Senadores. Tenemos que descubrir hasta dónde Luis Arce estaba dispuesto a utilizar a las Fuerzas Armadas para enfrentarlo al compañero Evo. Y que eso derivó, digamos, en la locura del Zúñiga para ir a tomarse la Plaza Murillo porque se sentía traicionado por Arce. Pero la tarea, la investigación de la comisión, de la Comisión de Investigación del 26 de junio,
tiene que penetrar, tiene que taladrar hasta lo más profundo para saber cuál era el pacto entre Arce y Zúñiga el domingo 23 frente al compañero Evo y que derivó por irresponsabilidad de Arce en el 26 de junio. Decirlo de manera inequívoca, de manera absolutamente honesta, transparente y directa. El arcismo, es decir, el proyecto de Luis Arce, que es un proyecto de usurpación, ¿no es cierto?, del legado de las grandes batallas heroicas del pueblo boliviano, es un proyecto que no tiene límite, ya no tiene límite. Es un proyecto, insisto, que es capaz de sacrificar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, que es capaz de sacrificar incluso la afectación al Estado plurinacional a costa de satisfacer su obsesión de poder. Este es un dato, yo diría, que se puede demostrar en múltiples espacios institucionales, circunstancias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Uno de los rasgos preocupantes para el pueblo boliviano, para la comunidad internacional, es la deriva autoritaria del arcismo. ¿Qué quiero decir? Es la carga de autoritaria, coercitiva, represiva, ¿no es cierto?, policíaco-militar, que, en la que se sostiene el arcismo. Fíjate, no es solamente que Arce le dio toda la libertad, facultades, prerrogativas, canonjías a Zúñiga para hacer de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, una especie de custodio dictatorial, ¿no?, y que terminó obviamente en lo del 26. Fíjate, lo mismo hace con la policía. La policía hoy día ha pasado de ser de una fuerza pública, cuya misión es la protección del ciudadano, a ser un instrumento de poder político. Es una herramienta grosera del poder político arcista. Lo hemos visto. Incluso hasta los gobiernos neoliberales tenían ciertos límites para utilizar la policía al servicio de la estabilidad neoliberal. Sin embargo, hoy día el arcismo ha ido muchísimo más allá. Bueno, el tercer rasgo de esta deriva autoritaria del arcismo es la conversión, la transformación de funcionarios públicos en fuerzas paramilitares. Lo hemos visto el otro día justamente en esta cumbre de fuerzas políticas convocadas por el Tribunal Supremo Electoral, donde funcionarios públicos, como estos paramilitares de la época del golpe del 2019, como la Fuerza Cochala o como estos grupos, ¿no es cierto?, cruceños paramilitares del Comité Cívico de Santa Cruz, ¿no?, actúan protegidos por la propia policía. Es decir, el arcismo ya no tiene, yo diría, posibilidades ya de detenerse en esta su carrera desenfrenada por preservar el poder. No solamente está convirtiendo a los pobres funcionarios públicos en fuerza paramilitar, los extorsiona, los chantajea, los amenaza para que asistan a eventos públicos, sino que está convirtiendo a los propios dirigentes sociales, ¿no es cierto?, en una fuerza autoritaria, prebendal, corrupta, que se encargan de ir a extorsionar, a intimidar a las comunidades campesinas e indígenas para este acto, diríamos ya, de un presunto apoyo ciudadano al gobierno de Merced y de un presunto apoyo contra el golpismo. Fíjate, esta marcha, que ha sido una marcha de funcionarios públicos, de organizaciones sociales obligadas, de comunidades indígenas y campesinas extorsionadas mediante la amenaza de sus proyectos, es la demostración más palpable de la debilidad de este gobierno, que también coincide con los resultados de otra encuesta de diagnosis en la que se consulta a los ciudadanos cuán fuerte o débil es el gobierno de Arce. El 70% de la población dice que el gobierno de Arce es muy débil, muy débil. Y fíjate, para compensar esa debilidad tiene que apelar a los milicos, que casi terminan haciendo un gol. Tiene que apelar a la fuerza represiva de la policía. Para compensar su debilidad tiene que utilizar la estrategia de lo que se llama el prebendalismo estatal. Tiene que convertir el Estado en un botín de guerra.
Tiene que utilizar a los dirigentes truchos para que vayan a extorsionar a las comunidades. Tiene que intimidar a las organizaciones sociales del Alto, alcaldes, etcétera, etcétera, para que se sumen a esta impostura de marcha. En realidad, lo que se ha hecho con esta marcha es la demostración, ¿no? Yo diría más torpe, más grosera, ¿ah? Que ha simulado un apoyo político al arcismo cuando en realidad lo que ha sido simplemente ha sido un simulacro. Y este es el estado de situación del arcismo. El arcismo está vacío. El arcismo prácticamente es como una especie de sujeto sonámbulo. No sabe dónde está parado. El país se está yendo por el garete. Estamos en una crisis económica brutal. Hoy día yo me he encontrado con un compañero que acaba de llegar, ¿no?, del Perú y que ha tenido que comprar en 10 bolivianos el dólar. En 10 bolivianos el dólar y que aquí se lo compre allá en 10.15, 10.20, 10.30 el dólar. Esta es la dimensión de la crisis económica, el incremento de los precios en los artículos de primer. Yo hoy día he comprado leche en 6.5, 6 bolivianos con 50 centavos. Cuando la leche estaba en 6 bolivianos y no se había movido durante los últimos años. Y entonces cuando vas a una tienda, todo ha subido, todo. No hay nada que no haya subido, hasta la pasancaya ha subido, las pipocas han subido, ha subido todo. ¿Ah? Entonces, esto te da la muestra, la prueba de que este es un gobierno ya fantasmagórico. Estamos en presencia ya de un gobierno, ¿no?, que se mueve como las sombras del bosque. Ya no es el árbol, ya no es el bosque, son las sombras. Entonces, en este contexto, se le ha pedido, se le ha implorado al arcismo, al choquehuanquismo. Choquehuanca ahí prácticamente es parte de esas sombras siniestras que se mueven a imagen y semejanza de sus bolsillos, ¿no es cierto? Se le ha pedido que convoque a un gran encuentro nacional para evitar la gran catástrofe económica en la que está viviendo el país. Yo les diría, yo voy a seguir insistiendo en mi invocación a este gobierno para que dejen de jugar con el destino del pueblo boliviano, dejen de jugar con fuego, dedíquense a gobernar, gobiernen el país al servicio de los más necesitados, al servicio de la gente que no tiene empleo, de la gente que está pidiendo limosna en las calles, al servicio de la gente que no tiene posibilidades de ser atendidos en los hospitales. No hay medicamentos en los hospitales, no se atiende a la gente porque hay paros y paros y paros. Hay una conflictividad silenciosa, que esa conflictividad silenciosa puede tornarse una conflictividad violenta. Paren, dejen de simular, dejen de hacer el ridículo, ya prácticamente bájense yo diría, de esa carrera desenfrenada de mantenerse en el gobierno. Ya no van a poder llegar ni a la esquina al paso que vamos en los próximos 3 meses, porque la economía se nos va a ir por el garete. Y cuando la economía se destruye, se erosiona, se socava, se pierde la confianza. La gente sale a las calles, ya no va a haber límite para la gente para enfrentarse al gobierno. Y lo único que les va a quedar es disparar, sacar a la policía, sacar a las Fuerzas Armadas, y nos van a enfrentar en un baño de sangre descomunal. Paren, Luis Arce, David Choquehuanca, paren, por favor. Este desmadre, este desgobierno, esta crisis de gobernabilidad, no van a hacer nada, ¿no es cierto?, extorsionando a la gente para que vaya a hacer marchas de apoyo. Eso es simplemente una impostura, ese es simplemente el arte de trampear al gobierno. La gente se da cuenta. Ahí están las declaraciones de los compañeros durante la marcha. Estamos aquí obligados por nuestros dirigentes porque si no nos van a suspender nuestros proyectos. Esto de verdad es una locura. Pare. El país necesita otra cosa. El país necesita tener un gobierno. Y ustedes están dejando de gobernar cada día. Entonces, eso, querido Ramiro, de verdad, el país está enfrentando un escenario de una incertidumbre insospechada. Por lo menos lo del 26 de junio podía servir como alarma, como un campanazo para decir qué está pasando con las Fuerzas Armadas. No tienen la más remota idea de lo que está ocurriendo dentro de las Fuerzas Armadas. No tienen la más remota idea de las consecuencias del 26 de junio dentro de las Fuerzas Armadas y además dentro de las Fuerzas Armadas respecto a la policía.
No tienen la más remota idea de lo que está produciendo esta bellaquería, esta actitud bellaca de mostrar a oficiales de las Fuerzas Armadas, presuntamente golpistas, ante la ciudadanía, como si fueran unos vulgares delincuentes, cuando muchos de esos seguramente tienen poco o nada que ver con la intervención militar. Yo no pongo las manos al fuego, pero por lo menos que tengan el derecho a la presunción de inocencia, a defenderse con un abogado, a estar frente a un proceso penal donde puedan poder descargar sus pruebas, ¿no es cierto?, de que no están vinculados con ese acto aberrante del 26 de... Pero están haciendo todo lo contrario. Están confrontando a militares y policías. Y no están haciendo lo más importante, investigar el fondo del asunto. Y el fondo del asunto consiste en investigar por qué Zúñiga se lanzó a esa aventura, ¿no es cierto?, loca. ¿Por qué Zúñiga se lanzó a esa aventura temeraria? ¿Qué es lo que lo llevó a eso? ¿Qué se rompió después de su declaración del lunes 24? ¿Qué es lo que se rompió? Se rompió la confianza entre Arce y Zúñiga. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que acordaron el 23? ¿Por qué se lo mantuvo a un militarote sedicioso y golpista tan, con tanta intimidad con Arce? ¿Por qué se le otorgó tantas facultades a Zúñiga para hacer lo que se le antojaba con las Fuerzas Armadas? ¿Por qué Arce nos hizo retroceder 40 años, 40 años en cuanto a la institucionalidad militar con Zúñiga? Eso se merecen las Fuerzas Armadas, eso se merece el país. Entonces, esos son los temas de fondo. Pacificar el país. El estado de ánimo del país no está para aventuras arcisoides, no está para eso. El país necesita tranquilidad, el país necesita estabilidad económica, el país necesita certidumbre. Estamos viviendo un caos institucional. Ese vicepresidente inepto es incapaz incluso de reconducir las elecciones judiciales porque ya nadie le cree. No le creen ni los monolitos de la plaza del estadio. Entonces estamos mal. ¿En qué va a desembocar todo esto? ¿Ah? Y de paso se proponen destruir al compañero Evo Morales, que es el único que puede reconstituir la esperanza, las expectativas, la certidumbre, la institucionalidad del país. Además de eso, solamente decirle a los compañeros, compañeras, no solamente del instrumento político, tenemos que defender el instrumento político frente a este intento de secuestrar o de destruir el instrumento político que parte del arcismo. Así que están informados, queridos compañeros, sobre el imperativo categórico de defender nuestro instrumento político, pero fundamentalmente de preservar la seguridad física de nuestro presidente de instrumento político. No se olviden que estamos en un contexto de verdad de dislocamiento político, no solamente en Bolivia, sino en América Latina y en el mundo. Fíjense el intento de la presidenta Kirchner, de la presidenta Fernández de Kirchner, Cristina. Fíjense el del presidente de Haití, el magnicidio. Fíjense, compañeros, los intentos de contra el presidente Maduro, el intento de el presidente Rafael Correa en el Ecuador, la proscripción del compañero Lula en el Brasil, los golpes de Estado que se han producido. Estamos en un contexto de verdad muy complicado y nosotros no podemos encauzarnos en esta vorágine de caos, de desorden, de inestabilidad. Necesitamos recuperar la estabilidad en el país urgentemente y todo depende de nosotros. Un gran abrazo para Muchísimas todos. gracias.